Hoy vas a aprender a hacer una bobina de Tesla usando una raqueta para mosquitos. Este experimento es para quienes siempre quejan de que no se puede hacer nada de lo que enseña Manual do Mundo, porque necesitas polvo de cuerno de rinoceronte del Himalaya y todo eso, ¿verdad? Así que vamos a hacer algo muy fácil, pero cuyo resultado es muy genial. Vamos a hacer una bobina de Tesla usando solo una de esas raquetas que compras en el semáforo para cazar mosquitos. Pero antes que nada, vamos a entender qué es esa tal bobina de Tesla. Es una máquina que genera miles o millones de voltios. Básicamente es una máquina para hacer rayos. La bobina de Tesla ya se usó en transmisores de radio, en telégrafos, hasta en unos aparatos de rayos X de la Edad de Piedra. Y todavía hoy se usa para que veamos cómo algunos materiales se comportan bajo alta tensión, recibiendo unos rayos en la oreja. Ya te voy avisando que no vamos a poder hacer una máquina que lance rayos de 3 metros de largo aquí, pero hay algunas cosas de nuestro día a día que encuentras ahí en tu casa que, en el momento en que las tocas con la bobina de Tesla, tienen un comportamiento muy extraño. Y por eso es muy divertido hacerlo. Ya mostramos cómo hacer una bobinita de Tesla hace un tiempo, pero había algunos componentes electrónicos ahí y mucha gente pensó que era muy difícil de hacer, pero hagámoslo. Aquí solo vas a necesitar la raqueta y 2 cables diferentes. Un cable común, de esos rígidos, que es un poco más grueso, y un cablecito extremadamente delgado y que está forrado. Estos cables de aquí, si los miras, parece que son de cobre puro, pero no, tienen una capita muy delgada de barniz. Esto lo puedes conseguir desarmando algo en tu casa, como un motor o una fuente antigua de esas bien grandes. Pero si desarmas algo que todavía funciona, solo no digas que lo aprendiste en Manual del Mundo, ¿de acuerdo? Lo primero que tienes que hacer es tomar el cable delgado y enrollarlo alrededor de un cilindro. Ese cilindro puede ser un tubo de policloruro de vinilo que usamos aquí, un tubo de policloruro de vinilo de 1 pulgada, pero también puede ser un tubo de cartón, un palo de escoba, cualquier cosa más o menos así que encuentres en tu casa. Aquí usamos 11 centímetros de cable enrollado. Lo importante al momento de enrollar el cable es que no pongas un cable encima del otro. Tiene que ser uno seguido del otro para que quede bien bonito, bien ordenado, porque si lo haces todo desordenado, no va a funcionar. ¿Ok? Otra cosa que hicimos aquí, que es más por cuidado, es un agujerito en cada extremo del tubo para poder pasar la punta del cable. Eso hace que sea más difícil que se deshaga el enrollado. Y otro consejo es que uses pegamento instantáneo mientras estés enrollando o un pedazo de cinta adhesiva para ir sujetando el cable que ya fue desenrollado. Si quieres hacer una pausa para ir al baño, comer algo o tomar agua, puedes dejar el trabajo ahí y luego volver a enrollar. El siguiente paso es tomar el cable grueso y darle unas 5 vueltas alrededor de este rollo, de esta bobina que hicimos. La cantidad de vueltas va a depender un poco de tu prueba, ¿vale? Probamos aquí con esta raqueta, con esta bobina, y 5 vueltas es lo que está funcionando bien. Y esa cosa extraña que acabo de hacer aquí, un enrollado de cable encima del otro, eso es un transformador. Podemos aumentar la tensión, aumentar los voltios de la energía eléctrica, usando solo este aparatito aquí. Es muy genial. Sí, por ejemplo, doy 5 vueltas con el cable grueso y 50 vueltas con el cable delgado, voy a poder multiplicar la tensión por 10. Puedo hacer 10 veces más voltios. Parece algo medio mágico, pero aquí hay 2 cosas muy importantes. La primera cosa es que no existe almuerzo gratis cuando hablamos de energía. Cuando ganas de un lado, pierdes del otro. Si generas de un lado, estás gastando del otro. Así que, vamos, en el momento en que pongo la energía aquí, voy a multiplicar por 10 mis voltios, pero voy a perder amperios, voy a perder corriente. La segunda cosa es que necesito variar la energía que entra aquí. Si simplemente pongo una pila en el cable más grande, no va a salir energía en el más pequeño. Necesito, de alguna manera, o encender y apagar, o hacer que el positivo y el negativo se estén invirtiendo todo el tiempo, y vas a ver que vamos a lograr eso en la raqueta. Una cosa que olvidé hacer es pelar la punta del cable delgado, porque tiene un barniz aquí. Puedes hacer eso usando unas tijeras, un cúter, quemando la punta, lijando, solo tienes que quitar el barniz. Vamos a usar la raquetita para matar mosquitos. ¿Cuál es la lógica de esta herramienta asesina aquí? Tiene una batería aquí adentro, esa batería también pasa por un transformador, ¿verdad? La energía de la batería va a pasar por un transformador que va a aumentar mucho los voltios, va a aumentar mucho la tensión, de forma que tenemos un rayo aquí en la punta. Aquí, en esta área de la raqueta, hay algo muy interesante que tiene 2 polos. Entonces, la malla que está por dentro, esa más delgada, está conectada a un polo, y esta malla más gruesa, más abierta que está por fuera, está conectada al otro polo. Tenemos esta malla más abierta en ambos lados de la raqueta.
Eso quiere decir que, cuando el mosquito entra aquí, una de sus patitas va a tocar la malla más gruesa, otra patita va a tocar la malla más delgada, y ahí, mira, va a morir electrocutado. Pero, si la raqueta ya es una máquina generadora de rayos, ¿por qué demonios estamos haciendo este otro generador de rayos encima de una máquina que ya genera rayos? Porque aquí no estamos jugando, no. Mira, esta raqueta va a alcanzar entre 1000 y 2500 voltios. Si conectamos aquí, en este terminal más grueso, entre 1000 y 2500 voltios, vamos a conseguir aquí en la punta, como 30.000, 50.000 voltios. Es mucho más divertido que la raqueta. Entonces, ahora es muy sencillo. Una punta del cable azul la voy a conectar a esta malla de afuera, que está más separada. Y la otra punta la conecto a la malla de adentro, pero sin tocarla. La dejo muy cerca para que salga una chispa ahí. ¡Ay, ay! Es más fácil hacer esto si cortas la punta del cable, sin dejar ningún metal expuesto. ¿Por qué es importante que generemos esa chispa ahí, en vez de conectar un cable con el otro de una vez? Porque les dije que necesitamos variar la energía que llega aquí. Entonces, si chispea, ¿verdad? Si sigo generando chispas, voy a enviar energía, luego ya no envío más. Envío un poco de energía, ya no envío más. Envío energía, ya no envío más. Envío energía, ya no envío más. Y esa variación hace que este transformador funcione. Otra cosa interesante es que, si hay chispa, tenemos un capacitor aquí dentro de la raqueta, ¿verdad? El capacitor almacena energía. Se carga y luego descarga todo de una vez cuando hay chispa. Entonces podemos enviar bastante energía en el momento en que está chispeando. Eso es todo. El aparato ya está listo, ya debería funcionar, pero esa es la teoría. Ustedes saben que cuando terminas de hacerlo, siempre te da ese nerviosismo. Entonces, teóricamente, si aprieto el botón aquí, la raqueta va a empezar a descargar la energía en nuestro transformador. Y si agarro los dos cablecitos delgados y los pongo cerca uno del otro, va a salir un rayo entre ellos, y ese rayo no es tan corto. Es un rayo de por lo menos 1 centímetro aquí. Vamos a ver. Amigo, esto aquí es una bobina de Tesla hecha con una raqueta para matar insectos, bien larga. Pero espera, que hay varias cosas interesantes que podemos probar aquí. Algo importante, esto aquí ya es la bobina de Tesla funcionando, ¿ok? Si quieres hacerlo en casa, cuando llegues a este punto, ya tienes la bobina de Tesla. Si quieres llevarlo a la escuela como presentación para la feria de ciencias. Pero, si puedes desmontar la raqueta, puedes hacer algo un poco más robusto aquí, algo un poco más confiable, que si lo manipulas no se va a desarmar. Vamos a hacer esto un poco más robusto, entonces. Como vamos a desmontar la raqueta, es bueno que la descargues antes de abrirla, si no podrías recibir una descarga eléctrica. Lo que tienes que hacer es simplemente poner un desarmador, algo metálico aquí para hacer el corto y soltar la chispa. Es bueno que sea algo metálico que tenga protección, como el desarmador, que tiene una parte de goma. Así no vas a recibir la descarga. Ahora ya podemos abrirla. Un consejo por el que vas a querer darle like a este video. No estoy logrando sacar el tornillo de adentro, porque ya se aflojó completamente, pero todavía está dentro del agujero. ¿Qué hago? Pongo un imán aquí en el desarmador de cruz y así, mira, puedo sacar el tornillo facilito. Mira la cosita por dentro. Aquí está la batería y el circuito con el transformador. Lo que nos interesa aquí son estos terminales donde están conectados los cables que van a la raqueta. La parte de la raqueta no la vamos a usar. Lo que necesitamos es conectar cables nuevos a estos terminales. Puedes ver que hay uno rojo aquí, que va hacia el centro de la raqueta, y estos dos azules que van a esa malla que está por fuera. Como ya probamos el experimento antes de hacerlo, ya tenemos aquí una raqueta en la que quitamos esos cables y soldamos de nuevo dos cables más gruesos. Y ellos van a llevar hasta esa punta, a ese transformador. Vamos entonces a cerrar la raqueta y después voy a empalmar uno de los cables directamente al transformador ahí. No tiene ningún secreto. Con el segundo cable ya tenemos un problema. ¿Recuerdas que necesitamos que chispee, que necesitamos esa chispa saltando, y por eso no empalmé el segundo cable allá en la malla de la raqueta? Aquí hay que hacer lo mismo, solo que ya no hay malla de raqueta. ¿Podríamos simplemente sujetar un cable frente al otro, dejando un espacio pequeñito y la chispa saltaría ahí? El problema es que está bueno que controlemos un poco esa distancia, y para eso creamos este aparato ultra tecnológico que es un chispero. Son dos tornillos en una tapita de refresco, y girando el tornillo, puedes hacer que uno quede más cerca o más lejos del otro. Entonces, ahora vamos a sujetar los cables al tornillo, un cable que sale de la raqueta y otro cable que va al transformador. Ahora,
Solo necesitaría sujetar el transformador aquí en la punta del cable de la raqueta, pero la estética del proyecto no está muy buena, ¿verdad? Está todo desordenado, lleno de cables colgando. Creo que es mejor cortar estos cables y empalmarlos de nuevo para que quede un poco más bonito. Entonces, para empezar, voy a sujetar el transformador aquí en la punta del cable de la raqueta, usando un pedazo de cinta. Luego corto los cables y los dejo del largo ideal. Es bueno colocar el chispero de una manera en la que podamos ver la chispa saliendo. Así si es necesario hacer algún ajuste, puedo moverlo. Y este cablecito delgado tiene que quedar sobrando así porque puede ser útil en el futuro. Vamos a decir la verdad, ¿eh? ¿Qué Tesla, qué SpaceX, qué nada? Mira nada más qué cosa tan bonita quedó. Llegó la hora de la diversión. ¿Qué es divertido para que le demos un choque con esta bobina de Tesla? Es divertido lanzar el rayo dentro de cosas que tengan un poco de vacío, que tengan un vacío parcial. En nuestro día a día hay algunas cosas que tienen vacío parcial y tal vez no lo sepas, como las lámparas. La lámpara incandescente, por ejemplo, dentro de ella hay un filamento de tungsteno, que es donde se enciende. Si tuvieras aire aquí dentro, se prendería fuego y ese tungsteno se derretiría. Entonces, dentro de ella hay muy poco gas y generalmente es argón. Entonces tenemos un efecto completamente diferente cuando damos una descarga aquí. Los rayos son diferentes, se hacen más grandes. En la lámpara fluorescente también va a pasar algo parecido. Necesita gases diferentes aquí dentro para encender. También tenemos lámparas de neón aquí. No conseguí uno de esos letreros de neón, pero son lámparas muy pequeñitas y hay una esfera de plasma cuyo principio de funcionamiento también es ese. Tiene un vacío parcial con argón y neón adentro. Y al final todavía vamos a mostrar un vacío que creamos aquí que también queda muy padre. Solo hay un detalle, algo impactante en esta historia. No sé si te diste cuenta, pero hay dos terminales en nuestra bobina. Esa puntita que usamos para dar toques eléctricos a las cosas, pero también sale un cable muy delgado por debajo. Si fuera en una bobina de Tesla grande, ese cable que sale por debajo lo conectaríamos a tierra, lo conectaríamos al suelo. Como estamos haciendo algo un poco más portátil aquí, incluso podrías conectarlo al suelo, pero yo lo voy a sostener en mi mano, lo voy a tener en mí, yo voy a ser la tierra. Entonces cuando yo le dé un choque a algo, en esta lámpara por ejemplo, la energía va a salir de aquí de la punta, va a pasar por la lámpara y va a regresar por mi mano. Eso puede ser un poco incómodo si no te gusta mucho recibir descargas eléctricas. A mí no me gusta y para mí no está siendo tan incómodo así, pero creo que valdría la pena que dejaras un like por el sufrimiento que voy a pasar en el momento del choque con estas lámparas. ¿Trato hecho? Luego ya te lo voy a empezar con la lámpara fluorescente. Vamos a ver la mini lámpara de neón. Lámpara incandescente. El globo de plasma. Antes de mostrarles el efecto más genial de todos, necesito confesarles algo aquí. Ustedes saben que en Manual del Mundo no hacemos videos falsos. No les mentimos. Si algo sale mal, decimos que salió mal. Si algo está difícil, decimos que está difícil. Todas esas imágenes bonitas que viste, ese espectáculo eléctrico realmente sucedió con nuestra raqueta. De hecho, personalmente, esto es aún mucho más bonito, porque la cámara no logra captar muy bien. El sensor de la cámara no puede seguir los rayos porque son muy rápidos. Entonces, a veces puedes notar que la imagen como que se traba un poco ahí, pero el problema no es ese. Lo que pasa es que descubrimos que, después de un tiempo de usar la raqueta, especialmente si la usas demasiado, como lo hicimos aquí,
la raqueta se quema, deja de soltar la chispa se vuelve muy débil y ya no ocurre más aquello. Y entonces tienes que acercar el chispero aquí para que siga funcionando y ya no está tan padre. Entonces, en ese momento del video, ya logramos quemar 3 raquetas y estamos usando la cuarta, que ya está empezando a fallar. Entonces, si vas a por hacer esto en casa, si funciona, se ve bonito, es todo ese show que viste, pero corres el riesgo de perder tu raqueta, especialmente si te la pasas soltando rayos por todos lados, como lo hicimos nosotros. Vamos entonces al último experimento, que es nuestro vacío casero. Va a ser un vacío perfecto, ¿no? Porque el vacío perfecto, en la práctica, ni siquiera existe. Este es un vacío parcial que vamos a hacer en una jeringa. Entonces, puse un clavo aquí en la punta, lo cerré con silicón caliente, está todo muy bien sellado. En el momento en que jalo la jeringa, empiezo a hacer que el aire se vuelva muy enrarecido ahí dentro. Si doy una pequeña descarga en la punta, en el momento en que estoy jalando la jeringa, el rayo es diferente ahí dentro, se va haciendo mucho más grande de lo que podríamos lograr en un ambiente normal. Y entonces va a dar la impresión de que la jeringa está jalando el rayo, y eso es muy bonito. Échale un vistazo. Tal vez te emocionaste de ver el rayo. Si quieres ver un rayo de verdad, de esos de 2 metros de largo, una bobina de Tesla de verdad. Una vez fuimos a Curitiba y grabamos con una bobina de Tesla de verdad. Échale un vistazo a esta tarjeta que está ahí.